Can Yaman. El bombazo de por qué este tío vive la vida, sin pensar, y lo que realmente está moviendo los hilos. Agárrense porque lo que se viene es un salseo gordo. ¿Han visto las últimas fotos de Can Yaman? El tío está que explota, pero no de felicidad precisamente. Parece que está en una misión personal, una de esas que te cambian la vida de la noche a la mañana. Y no es solo por una nueva chica guapa o un proyecto de cine. Esto va más allá, mucho más allá. Para ser honestos, yo he estado siguiendo a Can desde hace tiempo, y siempre me ha parecido un tipo intenso. Vive todo a tope, como si no hubiera un mañana. Pero ahora parece que ha apretado el botón de modo avión a la cabeza. Lo que yo creo que está pasando es que está en un punto de inflexión. Una de esas etapas en las que dices, hasta aquí hemos llegado con las tonterías, voy a vivir a mi rollo. Muchos dicen que es porque está harto de la presión mediática, de que todo el mundo opine de su vida privada. Y sí, eso tiene que ser un rollo. Imagínate cada vez que sales a la calle, te sacan una foto, te inventan una relación. Uf. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. A ver, este tío ha tenido de todo, fama, dinero, mujeres espectaculares. ¿Qué más se puede pedir? Pues resulta que lo que más desea es paz mental. O eso es lo que se respira. Está como si dijera, ya he jugado el juego de la fama, ahora quiero jugar a otra cosa. Y esa otra cosa parece ser, nada. Vivir el momento sin planes a largo plazo, sin agobios. ¿Se acuerdan cuando se rumoreaba que iba a casarse, que tenía pareja fija? Pues parece que todo eso se ha ido al traste o por lo menos ha decidido darle un respiro. Está enfocándose en sí mismo, en sus cosas. Y eso, señores, es valiente. Es decir, me importo yo, y lo que venga, vendrá. Lo que me parece fascinante es cómo ha pasado de ser el típico galán que sale en todas las revistas a este tío que parece que busca una especie de libertad existencial. No sé si lo ven ustedes, pero yo veo a un Can Yaman en plena metamorfosis. Está soltando lastre, despojándose de todo lo que le pesaba. Y la gente reacciona de mil maneras. Algunos lo alaban por ser auténtico, otros lo critican por ser irresponsable. Pero yo creo que es más complejo. Es un tío que está buscando su verdadero norte, y ese norte no está en las portadas de las revistas ni en los titulares. Está dentro de él. Piensen en esto, ¿cuántos de nosotros nos gustaría poder decir, hoy no pienso en nada y hago lo que me apetece? Can Yaman parece que se lo está permitiendo. Y eso, a pesar de todo el salseo que genera, es admirable. Es como si hubiera descubierto la fórmula secreta para ser feliz, soltar el control y dejarse llevar. Pero claro, la vida de famoso no es así de sencilla. Siempre hay ojos observando, siempre hay alguien esperando el próximo movimiento. Y con Can Yaman, que es un imán para el cotilleo, eso se multiplica por 1000. Lo que me da curiosidad es qué va a pasar después. Si esta fase de vivir sin pensar es temporal o si ha encontrado su nuevo mantra. Porque claro, un día te levantas y dices hoy no pienso, y al día siguiente tienes que volver a la agenda. Así que después de todo este rollo, de ver a Can Yaman tomándose las cosas con tanta calma, con esa actitud de que sea lo que tenga que ser, la pregunta es inevitable. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta etapa de vivir sin pensar le va a durar mucho a Can Yaman, o es solo una fase?